Toma la ruta, Ruta al Aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta, Ruta al Aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Ruta al Aire, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde hablamos sobre democracia, sobre participación ciudadana, sobre elecciones, educación cívica, derechos humanos, inclusión y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles en el 88.1 FM de Radio Universidad, así como por las plataformas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Búsquenos en Facebook, búsquenos en YouTube, en Twitter, en Instagram y en todas las plataformas. También estamos en Spotify. Y hoy hablaremos sobre derechos humanos. Y el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua realizó 2 eventos que tienen que ver con derechos humanos y con participación ciudadana. El primero de ellos es la premiación del Premio Anual a la Participación Ciudadana Paquita Jiménez 2022, donde se premió a la activista defensora de la Sierra Tarahumara, María Luisa Bustillos Gardea, y al colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua. Ellos son ganadores por su labor en la promoción y ejecución de acciones a favor de la participación ciudadana en el estado de Chihuahua. Son tanto María Luisa Bustillos Gardea como el colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua son personas que se han dedicado a promocionar y a fortalecer la participación ciudadana en el estado de Chihuahua. Es por ello que se les premió con este premio anual a la participación ciudadana Paquita Jiménez 2022 en honor a una mujer, Paquita Jiménez, que ha sido un ejemplo de participación ciudadana y que ha generado entre ellos la ley de participación ciudadana en el estado de Chihuahua. Y bueno, la premiación se realizó en la sala de sesiones del Instituto Estatal Electoral en una emotiva ceremonia donde estuvo presente la familia de Paquita Jiménez, como les decía, activista chihuahuense que inspiró este premio. Y también estuvieron presentes la presidenta del órgano local, Yanko Durán Prieto, así como las y los consejeros electorales Georgina Ávila Silva, Frida Libertad Licano Ramírez, Víctor Yuri Zapata Leos, Ricardo Centeno Fernández, Gerardo Macías Rodríguez y Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. También nos acompañó como parte de las y los integrantes del Comité Temporal de Evaluación de este premio, Néstor Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua. Él es el representante de este comité temporal. Y para abrir este evento, escuchamos el mensaje de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto. Toma la ruta, Ruta al Aire. La ocasión que hoy nos reúne es motivo de orgullo. Por un lado, nos permite honrar la memoria de una chihuahuense ejemplar, Paquita Jiménez, una ciudadana en toda la extensión de la palabra, participativa e impulsora de exigencias fundamentales que hoy muchas de ellas se han convertido en ley. Por otra parte, podemos hacer un reconocimiento a las ciudadanas, ciudadanos y organizaciones sociales que, al igual que lo hizo Paquita, dedican sus esfuerzos a hacer alzar y valer su voz, y la de todas aquellas personas que desean formar parte de las decisiones trascendentes para la vida de su comunidad. Finalmente, también es una oportunidad para estimular la participación. Hay mucho camino por andar en materia de participación ciudadana. Todas las personas debemos interesarnos por lo que sucede en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro estado y, por supuesto, en nuestro país. Por eso es que a quienes formamos parte del Instituto Estatal Electoral nos interesa tanto este premio, pues forma parte de un círculo virtuoso que esperamos que crezca año con año y que en esa misma medida incida en una participación ciudadana. Hemos sido testigos en el último año de una gran actividad por parte de la ciudadanía chihuahuense
Seguimos explorando las vías de participación que tenemos en la ley de la materia y los resultados han sido muy favorables. El reto es dar aún más visibilidad a estos temas que tanto nos interesan, y esto es un trabajo conjunto entre la institución y ustedes, la propia ciudadanía. La ciudadanía nos permite ser parte de su afán por participar por los canales institucionales que nos dan la certeza de los resultados que se pueden llegar a generar. Quiero felicitar a las personas que integran el comité de evaluación. Sé que no fue una tarea fácil la de elegir ganadores entre quienes tienen tantos méritos. El día de hoy, solo una persona y solo una organización obtendrán el premio de Paquita Jiménez, pero todas las participantes merecen nuestro reconocimiento. Agradezco el acompañamiento de la familia de Paquita. Espero que lo sigan haciendo por mucho tiempo, porque su presencia legitima mucho esta ceremonia. Felicito también el trabajo de quienes integran la Comisión de Seguimiento a las Actividades de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto, encabezada por la consejera Frida Licano, a quienes integran la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y en general a mis compañeras y compañeros consejeros electorales y personal de esta institución, por la atención y la dedicación que imprimen en todas las acciones que realizamos. A quienes serán premiados esta tarde les invito a continuar con esta labor que han venido llevando a cabo, a seguir siendo canales de comunicación entre las autoridades y la ciudadanía, a fomentar el interés y el conocimiento de lo mucho que se puede lograr cuando se actúa en conjunto. Todos logramos y todos aprendemos juntos cuando participamos. No quisiera extenderme más, solo quisiera adelantar mi felicitación a quienes fueron elegidos por obtener el premio Paquita Jiménez y a quienes participaron de alguna forma en el procedimiento que hoy llega a su culminación. Muchísimas gracias a todas, a todos por su presencia el día de hoy y enhorabuena a los ganadores. Toma la ruta, ruta al aire. Pues ya escuchamos las palabras de Yanko Durán, consejera presidenta del órgano local, y las personas premiadas fueron elegidas tras una exhaustiva deliberación del Comité Temporal de Evaluación, quienes tuvieron la difícil tarea de escoger entre 15 organizaciones y 27 personas, todas ellas con grandes trayectorias. María Luisa Bustillos, ganadora en la categoría de trayectoria, es una mujer rarámuri que actualmente ocupa el cargo de primera siriame o primera gobernadora de la comunidad de Norogachi en el municipio de Huachochi. Ella dirige la asociación Napahuipa Tibupo Cahui, cuyos asociados son personas rarámuris quienes promueven el cuidado del bosque. ¿Qué les parece si escuchamos las palabras de la ganadora a trayectoria del premio Paquita Jiménez? Toma la ruta, ruta al aire. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Pues no me queda más que agradecerles a cada uno de las personas que forman parte de este gran equipo del Instituto Electoral Estatal. Agradecerle muchísimo a la familia de Paquita, que fue quien dio pues por esta pauta de apoyar, de dar un aplauso a las personas que desde sus rincones, ¿no?, están colaborando para el bienestar de la sociedad. Agradezco mucho a los compañeros que se han sumado en el camino, que nos han entendido nuestra visión, nuestra forma de pensar, y a raíz de ahí han cambiado muchísimas reglas de operaciones para que los proyectos hoy en día pues lleguen directo a la comunidad indígena. Yo simplemente pues soy la voz, soy el puente de allá para acá y de ahí para acá. Como desde un principio decía el compañero licenciado Juan Pablo Romero, que ya tenemos 30 años en el camino. Muchísimas gracias, felicito también a él,
por este entender de la forma de vivir de nosotros, de pensar y de entender qué queremos realmente nosotros los pueblos originarios. Gracias a todos los amigos, compañeros, ingeniero Chávez, que desde la CONAFOR también ha hecho que ahora los proyectos estén trabajando de una manera directa a las autoridades tradicionales en la sierra. Y solo queda de que todas estas actividades se vayan agrandando pues en todas las comunidades. Ahorita en este espacio donde trabajamos es solo un rinconcito de la sierra, digamos pues, pero seguramente nos vamos a ir sumando más al Instituto Estatal Electoral. Yo creo que ya a partir desde que nos conocimos vamos a ir caminando juntos de la mano y ponerme a las órdenes de cada uno de ustedes en lo que yo les pueda servir, en lo que yo les pueda apoyar. Muchísimas gracias, Betty, que desde muchos años venimos caminando juntos, David, su esposo, Nigda, que desde el proyecto Tarahumara Sustentable hemos venido aprendiendo juntos y ellos aprendiendo de la comunidad Rarámuri, compañero Víctor, que desde muchísimos años venimos caminando también, y de esta manera que sigamos en conjunto buscando pues que dejar una huella cada persona que vivimos en esta sociedad, en este momento, en las ciudades, en las comunidades Rarámuri y en todos los lugares y los rincones del mundo, en dejar realmente una huella en cada persona que sea el día de mañana de nuestras generaciones, que esa huella sea digna de ser huellada. Muchas gracias, un abrazo para todos. Toma la ruta, ruta al aire. Escuchamos las palabras de María Luisa Bustillos, a quien se le reconoce por levantar la voz a favor de los pueblos originarios y por su incansable lucha por incrementar la participación en sus comunidades. Y bien, el colectivo ganador en la modalidad organización es Salvemos los Cerros de Chihuahua, que está integrada por personas jóvenes que se dedican a la defensa de la naturaleza, así como de los derechos de las personas, especialmente quienes son vulnerables. Vamos a escuchar las palabras de Luis Andrés Rivera Levario, vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua, quien expresó este mensaje. Toma la ruta, ruta al aire. Bueno, muchas gracias. Reconocer la labor de Paquita Jiménez, de todas las personas que forman parte de la sociedad civil, todas las trayectorias, las organizaciones que escuchamos. Agradecer por supuesto al Instituto Estatal Electoral, como bien abrió la consejera presidenta, que ha sido una casa de la participación ciudadana. Para nosotros aquí ya pues, se nos ha hecho hasta cierto punto común venir y esperemos que siga siendo así, ¿verdad? De mi parte, como vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua, que también están aquí las compañeras y compañeros voceros, pues primero que nada consideramos que este es un triunfo para la madre naturaleza, que pues es quien nos sostiene aquí en la ciudad y en todo el mundo. Para los cerros, los ríos, las plantas, los animales, este es un reconocimiento de amor y cuidado, porque nuestra trayectoria ha sido básicamente eso, buscar sanar el tejido social y ambiental. En ese sentido, como bien lo mencionó el compañero ahorita en la semblanza, el Cerro Grande pues se ve reconocido y se ve premiado con esto, el Cerro Coronel, donde están las comunidades indígenas y mestizas, conseguimos la electrificación de la colonia. Hay una breve puntualización pues, porque estos son derechos básicos que todavía no son accesibles para una parte de la población. Hay sectores donde la mayoría de las familias pues, no tienen acceso al agua potable, como era la colonia Edición Rubén Jaramillo, en el Cerro Coronel Guaguaxí,
y gracias a la unión, a la organización, pues esto se va logrando, así como la protección de cada vez más sitios, cada vez más áreas naturales, la Sierra Nombre de Dios que se mencionó, y otras más pues que faltan en el camino y que pues podría estar aquí toda la noche hablando al respecto, ¿no? Entonces pues gracias a todas y cada una de ustedes por participar en una mejor ciudad, en un mejor estado, en una mejor sociedad. Gracias y felicidades también a la compañera que ganó la mejor trayectoria. Para nosotros es una inspiración y por supuesto que admiramos a todas las organizaciones como organizaciones feministas, organizaciones comunitarias. Para nosotros pues salvar los cerros vale la pena si podemos vivir con paz, justicia y dignidad de la mano de la madre naturaleza, no si son privatizados, no si son regulados o administrados de una manera en que seamos excluidos de la naturaleza. Nosotros somos parte de ella y por eso queremos que como parte de ella también cuidemos de los derechos, las necesidades, las problemáticas de los sectores más vulnerables de la población. Por eso este premio es una inspiración, un ánimo, y pues para nosotros va a ser un motivo para seguir adelante día a día. Y pues esperen pues noticias pronto, que se vienen cosas. Pues por lo pronto es todo de mi parte. Muchas gracias. Toma la ruta, ruta al aire. Ya escuchamos las palabras de Luis Andrés Rivera y cada categoría fue reconocida con un estímulo económico de 20,000 pesos y se analiza tener una categoría de jóvenes, ya que incluso personas menores de 20 años ya practican la participación ciudadana como una forma de vida, que es lo que impulsa precisamente el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. En la premiación también se reconoció por sus trayectorias a Rosa María Sáenz Herrera, Jorge Alberto Pérez Cobos y Heréndida Rivas Ramírez. También se reconoció la trayectoria de asociaciones como la Caja de Herramientas Ciudadanas, Acción Comunitaria para tu Ciudad, AC, y Napahuipa Tibupo Cahui, AC. Todas ellas por su contribución a la participación ciudadana en la entidad. Toma la ruta, ruta al aire. Y con esta información vamos a un corte y al regresar les daré todos los detalles del Foro de Derechos Políticos y Electorales de la Comunidad LGBTIQ y más que se realizó en Ciudad Juárez por parte del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Toma la ruta, ruta al aire. La unidad de correspondencia se encarga de recibir, registrar y distribuir en tiempo y forma la documentación que ingresa al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, respetando los principios de reserva y secrecía propios de las labores que le son encomendadas. La unidad de correspondencia es la encargada de recibir, procesar, turnar y darle seguimiento a toda la documentación que se presenta ante este instituto. Esta área está conformada por personal que cuenta con los conocimientos, habilidades, competencias y experiencias acorde a su responsabilidad. Actualmente estoy yo como la jefa del departamento. Tengo una compañera que es la auxiliar que atiende el turno por la tarde y también algunos compañeros de la unidad de archivos nos llegan a apoyar en los momentos que tenemos más trabajo, más afluencia de documentación. La unidad de correspondencia recibe solicitudes y documentación relacionada con respaldo o apoyo ciudadano en los procedimientos de candidaturas independientes e instrumentos de participación ciudadana, que será recibida por la dirección ejecutiva que corresponda. En esta unidad recibimos cualquier documento que implique que el instituto tenga que hacer una actuación. Recibimos denuncias, recibimos solicitudes de urnas electrónicas, recibimos todas las solicitudes de los partidos donde necesitan alguna orientación, donde presentan alguna solicitud referente a, pues ya sea sus prerrogativas. Cuando hay proceso electoral, pues recibimos documentación diferente como los registros de candidatas y candidatos para puestos de elección popular, de candidatos independientes. Básicamente toda la documentación que implique que el instituto tenga que desarrollar alguna actividad. Sigue la ruta, Ruta Express. Actualmente, María Luisa es primer CIDIAME
por la comunidad de Ciénaga de Ladogachi, municipio de Huachochi, Chihuahua, y presidenta de la Asociación Civil Napahuica Tibupo Cahui, Natica, a la cual le fue entregada una mención especial hace unos momentos, siendo sus asociados personas rarámuris que buscan el mejoramiento de vida y del medio ambiente por medio de la participación de las familias que integran muchas comunidades de esta región de la Sierra Tarahumara. María Luisa ha desarrollado habilidades de comunicación y liderazgo tanto hacia el interior de las comunidades rarámuris de su región como con instituciones y personas de diversas partes de nuestro país y del extranjero. Ha contribuido con su palabra y pensamiento a motivar muchas comunidades indígenas y autoridades tradicionales de su región a levantar la voz sobre la realidad de los pueblos originarios y la necesidad de ellos mismos a incrementar la participación de sus comunidades, así como la importancia que tiene la conservación de nuestros bosques. Gracias a su palabra y la participación de otros pueblos rarámuri y de otros estados, instituciones federales como la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, ha ajustado sus reglas de operación para que las comunidades de pueblos originarios, no solo de Chihuahua, sino de otras regiones del país, puedan ser partícipes de programas en beneficio del cuidado de los bosques con un triple propósito: la conservación de los bosques, el suelo y agua, la organización y participación comunitaria con un beneficio que permita a las familias contar con un ingreso económico derivado de las acciones de conservación de los bosques, y la gestión que promueven en conjunto las distintas autoridades tradicionales de la región, que permite cada vez más podamos escuchar la importancia del cuidado de la Sierra Tarahumara. María Luisa Bustillos Gardera, una persona admirable que realiza una labor encomiable en nuestra querida Sierra Tarahumara. Muchas felicidades, María Luisa. Agradecerles a cada uno de las personas que forman parte de este gran equipo del Instituto Electoral Estatal. Agradecerle muchísimo a la familia de Paquita, que fue quien dio pues por esta pauta de apoyar, de dar un aplauso a las personas que desde sus rincones, ¿no?, están colaborando para el bienestar de la sociedad. Agradezco mucho a los compañeros que se han sumado en el camino, que nos han entendido nuestra visión, nuestra forma de pensar, y a raíz de ahí han cambiado muchísimas reglas de operaciones para que los proyectos hoy en día pues lleguen directo a la comunidad indígena. Yo simplemente pues soy la voz, soy el puente de allá para acá y de ahí para acá. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es una institución de puertas abiertas para la población en general. Bienvenidas todas y todos al Instituto Estatal Electoral, a la que queremos que se considere la casa de la participación ciudadana de las y los chihuahuenses. El órgano electoral local reconoce la participación ciudadana de las y los chihuahuenses con el premio anual a la participación ciudadana Paquita Jiménez, en honor a una mujer chihuahuense que ha sido inspiración en la entidad. La ocasión que hoy nos reúne es motivo de orgullo. Por un lado, nos permite honrar la memoria de una chihuahuense ejemplar, Paquita Jiménez, una ciudadana en toda la extensión de la palabra, participativa e impulsora de exigencias fundamentales que hoy muchas de ellas se han convertido en ley. Por otra parte, podemos hacer un reconocimiento a las ciudadanas, ciudadanos y organizaciones sociales que, al igual que lo hizo Paquita, dedican sus esfuerzos a hacer alzar y valer su voz, y la de todas aquellas personas que desean formar parte de las decisiones trascendentes para la vida de su comunidad. Finalmente, también es una oportunidad para estimular la participación. Hay mucho camino por andar en materia de participación ciudadana. Todas las personas debemos interesarnos por lo que sucede en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro estado y, por supuesto, en nuestro país. Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, invita a la ciudadanía a sumarse para seguir fomentando la participación en el estado y el país.
Hemos sido testigos en el último año de una gran actividad por parte de la ciudadanía chihuahuense. Seguimos explorando las vías de participación que tenemos en la ley de la materia y los resultados han sido muy favorables. El reto es dar aún más visibilidad a estos temas que tanto nos interesan y esto es un trabajo conjunto entre la institución y ustedes, la propia ciudadanía. Sigue la ruta, Ruta Express. Con el objetivo de recordar a la ciudadanía que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es un punto naranja, donde mujeres y niñas pueden solicitar ayuda en caso de sentirse inseguras al caminar por ese sector. Personal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua participó en un cebratón, que consistió en pintar de morado, naranja y blanco el cruce peatonal de la Avenida División del Norte y Calle 23, justo enfrente a la institución. Hoy estamos teniendo un cebratón, que así se le llaman las actividades de pintar cruces peatonales. La intención es generar un espacio más seguro para las mujeres y niñas de nuestra ciudad, aquí en las inmediaciones del Instituto Estatal Electoral, y visibilizar el punto naranja que tenemos en el instituto, que es un espacio seguro para las mujeres y las niñas de nuestra ciudad. A la actividad se sumaron la consejera presidenta del IE, Yanko Durán Prieto, y los consejeros electorales Víctor Yuri Zapata Leos, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz y Ricardo Centeno Fernández, así como personal de las diferentes áreas del órgano local. Estamos en la Avenida División del Norte, esquina con calle 23, justo enfrente del Teatro de los Héroes y del Instituto Estatal Electoral. Sigue la ruta, Ruta Express. Toma la ruta, Ruta al aire. Ya estamos de vuelta en Ruta al Aire y ahora sí es momento de presentarles todos los detalles del Foro Derechos Político-Electorales de la Población LGBTIQI+, que fue organizado por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en la ciudad fronteriza de Juárez, donde Benjamín González Mauricio, visitador adjunto responsable del Grupo de Trabajo Especializado en Diversidad Sexual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, ofreció una conferencia en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, UACJ. Esta institución es conocida como ICSA y ahí se desarrolló la plática donde acudieron representantes de diferentes asociaciones y colectivos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transexuales, intersexuales, queer y más. También asistieron alumnado, docentes de la máxima casa de estudios de Ciudad Juárez, así como los consejeros electorales Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz y Gerardo Macías. También estuvo presente Servando Pineda Jaimes, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ, así como Paola Contestabile, titular de la Unidad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación del órgano electoral local. González Mauricio es maestro en Derecho Internacional y con especialidad en diversidad sexual. Y él habló de la necesidad de incorporar una cultura transversal de paz en todas las agendas relativas a los derechos humanos, en estricto sentido a los grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados, como es la población de la diversidad sexual. Vamos a escuchar parte de esta conferencia. Toma la ruta, Ruta al aire. Lo que no se nombra no existe. Por tanto, es menester señalar cada una de las identidades y expresiones que conformamos la diversidad sexual. En este orden de ideas, entonces debemos de encuadrar qué población de la diversidad sexual le asiste cada derecho en particular. Porque, agrego y advierto, las personas LGBTIQ+ tenemos nuestras propias luchas y tenemos nuestros propios derechos. No es lo mismo la lucha de una persona homosexual que una lucha de una persona trans o intersex. Cada una tiene diferentes particularidades y por tanto el Estado tiene la obligatoriedad de aplicar los enfoques diferenciados para saber cuál va a ser la debida diligencia reforzada en la garantía de sus libertades
fundamentales. Y conforme ello, el apreciar y entender que identidad de género, expresión de género, orientación sexual y sexo no es lo mismo. Cada una tiene sus propias diversificaciones que más adelante vamos a analizar. Dentro de este tipo de sector también existen discursos distursivos, por no hacerlos mención, discursos de odio, en el cual el lenguaje también genera violencia, también se naturaliza la violencia, en el cual lo irónico de este tipo de escenarios es advertir cuál es el lenguaje apropiado para dirigirse a este sector. En ocasiones hemos escuchado tanto por redes sociales, medios electrónicos o en su caso dentro de diversas colectivas hablar del término comunidad. Pero la pregunta es, ¿qué término es el apropiado de acuerdo al estándar internacional? Es decir, hablar de comunidad o de población. De acuerdo a la Real Academia Española, la terminología axiológica de la palabra comunidad refiere la distinción de dos tipos de raza. Aclaro, la población LGBT no tiene otro tipo de raza. Pertenecemos a la misma raza humana. Por tanto, entonces el término apropiado para abocarse a esta agenda especializada es el término población. Que el término población, de acuerdo a la Real Academia, establece que sí tiene conexos hacia una misma raza, pero con diversas diversificaciones, que es la que nos compete a cada una de nosotras, de nosotros y de nosotres. Ahora bien, si podemos observar en esta lámina, podemos analizar quizás unas aportaciones que, aclaro, se agradecen para poder visibilizar los derechos mínimos básicos indispensables que tenemos las poblaciones diversas. Pero no menos cierto es también el advertir los errores lingüísticos que aún estamos reafirmando, que repito, quizás no los vemos, no los sentimos, pero porque ya están naturalizados y ya se han aceptado como costumbre. Es decir, entonces cuando nos debamos de dirigir hacia esta población, no debemos de señalar la terminología dentro de los documentos y marcos jurídicos, el o la acrónimo comunidad, sino la aseveración de población. Población diversa o población que integra la diversidad sexual. En este orden de ideas, no menos cierto también es traer a colación un término que es literalmente una grave violación de derechos humanos que aún persiste en nuestro estado y en nuestro país, que es hablar de cuál es la terminología apropiada con un lenguaje inclusivo al dirigirse sobre las personas que tienen una orientación sexual, en el cual la orientación sexual, de conformidad a los principios de Yakarta, establece que es la profunda atracción física, sexual y afectiva que tiene una persona hacia otra persona. En el ámbito internacional, en todos los instrumentos de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, se establece la terminología orientación sexual. Sin embargo, México es el único estado de América Latina y el Caribe que en todo su ordenamiento jurídico hablamos de preferencias sexuales. Y les exhorto y les invito, chequen el artículo primero constitucional, párrafo 5, en el cual se establece la cláusula de igualdad y no discriminación. Y en esta cláusula de igualdad y no discriminación se advierte que está prohibido discriminar por preferencia sexual. ¿Y qué es preferencia sexual? De acuerdo a la Real Academia, es una situación temporal. Es decir, quizás para un servidor el día de hoy estoy de humor que se me antoja un helado de vainilla y quizás el día de mañana un helado de fresa o de chocolate. ¿Y qué es lo que estamos ocasionando? Naturalizando la violencia, generando discursos de odio al no articular un lenguaje inclusivo, aclaro, no en el léxico, en los instrumentos nacionales. Por tanto, entonces, podemos acreditar que a la fecha, la máxima ley que existe en México, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, reformada el 10 de junio de 2011,
es violatoria de derechos humanos hacia la población de la diversidad sexual. Y es más, les invito, sabemos que lo que no se nombra no existe y que por tanto la ley mexicana me debe de visibilizar que soy titular de derechos humanos. Yo les invito y les exhorto que me digan en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos aparece la palabra diversidad sexual. No aparecemos, es decir, aún seguimos invisibilizados. Y esa omisión legislativa también es una grave violación a derechos humanos, que más adelante vamos a evidenciar si en efecto estamos en presencia hacia una violación de derechos humanos o en su caso estamos en evidencia hacia un crimen internacional que es el genocidio de acuerdo al Estatuto de Roma, que repito, más adelante vamos a abordar. Entonces, en este tópico de la diversificación, ¿qué vamos a entender por identidad de género? ¿Qué va a ser entonces la expresión de género, la orientación sexual y sexos? Yo les invito a sacar nuestras credenciales, ya sea para votar o el pasaporte, y veamos qué dice sexos. Y sexo establece si es hombre o mujer, o en su caso, sexo es femenino y masculino. Aclaro, documentos legales a nivel nacional. ¿Y acaso el sexo es hombre y mujer? ¿Sexo es femenino y masculino? No. También eso es una violencia simbólica hacia las personas LGBTIQ+. Porque vamos a ver qué es sexo. Y sexo no es hombre y mujer, ni mucho menos es la cuestión ni de la feminidad, ni mucho menos de la masculinidad de una persona. Por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hicimos la siguiente radiografía antropológica para poder, de una manera muy sencilla, sensibilizar qué es la identidad de género. Y la identidad de género es la manera en la cual una persona se va a identificar hacia mí misma. Y esa identidad de género nace a partir de mi mente. El cómo yo me identifico a mí mismo, a mí misma o a mí misma, y cómo las demás personas me van a identificar a mí. Y la identidad de género corresponde si es o si soy un hombre o una mujer cisgénero, o si soy un hombre o una mujer trans. O en su caso, que no entro al duelo de esta dicotomía que es un binarismo y me represento como una persona no binaria. O en su caso puede haber una identidad cultural, como las etnias, como lo es las Mushar o los dos espíritus en América Latina y el Caribe. Aclaro, y solamente estamos hablando de identidad de género. Por tanto, y traigo colación, entonces el ser hombre y ser mujer no es una cuestión biológica de sexo, es el cómo yo me identifico hacia mí mismo y hacia las demás personas, el cual va a ser mi proyección. La expresión de género radica el cómo voy a interactuar hacia las personas, cómo me presento hacia las personas, de manera quizás de vestimenta o de expresión. Su nombre lo dice. La expresión de género corresponde exclusivamente si soy o tengo quizás roles femeninos, masculinos, andróginos o diversos. Contrario a la identidad de género, que es el cómo yo me voy a identificar. Mi expresión es cómo me presento. Porque al fin de cuentas lo único que estoy utilizando son objetos. Y un objeto no me identifica el cómo yo me identifico como persona, como un hombre homosexual. Y mi expresión quizás femenina. Posteriormente a ello, la orientación sexual, como ya les había hecho mención, es la profunda atracción física sexual efectiva que tiene una persona, en el cual puede ser quizás heterosexual, homosexual, lésbico, bisexual, asexual, etc. Y finalizo con el siguiente. Y entonces, si ya estoy diciendo que la identidad de género es el hecho de ser hombre y mujer, y la expresión de género es femenino y masculino diverso, entonces, ¿qué es sexo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal dentro de las instituciones públicas? Pues bien, sexo no es nada más ni nada menos que una cuestión biológica, antropológica, de acuerdo a las teorías de Charles Darwin. ¿Y cuáles son esos tipos de locuciones? Si mis rasgos o mis genitales internos o externos son de macho, hembra o intersex. Nada más.
Si queremos un fundamento jurídico para poder acreditar la aseveración que un servidor estoy manifestando, está dentro de la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reafirmada el 17 de mayo del 2017. 17 de mayo, que es el Día Internacional para erradicar la lesfobia, homofobia, bifobia y las más fobias que interseccionan la dignidad humana de las poblaciones diversas. Es así que entonces, ¿cómo vamos a encasillarnos a las personas diversas con el ánimo solamente de verificar, no de estigmatizar, de verificar cuál va a ser la debida atención integral que se debe dar hacia ese sector? Es entender que identidad de género corresponde a cuestiones de hombre o mujer, o en su caso una identidad política cultural. Posteriormente, la expresión de género femenino, masculino, diverso. La orientación sexual, gay, homosexual, bisexual, etc. Y sexo, macho, hembra e intersexual. Repito y reitero, esas radiografías antropológicas están disponibles en la página institucional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el cual nuevamente traemos a colación entonces cuál se debe de apropiar a una identidad de género: la identidad o el sexo dentro de nuestros documentos oficiales. Es necesario en ese tipo de reflexiones poder entender quiénes integramos la población LGBTIQ+. Un servidor trae a colación esas imágenes sin el ánimo de transgredir los derechos a la intimidad, privacidad o de las personas sensibles a personas públicas que han revelado sus identidades, expresiones y cuestiones diversas, por el cual solamente se están utilizando con el ámbito académico para poder dimensionar cuando estoy en presencia de ese tipo de sectores. Un hombre gay u homosexual es aquel hombre que tiene una profunda atracción física, sexual y afectiva con otro hombre. Una mujer lesbiana, su nombre lo dice, es una mujer que tiene una profunda atracción física, sexual y afectiva con otra mujer. Y una persona bisexual es aquella persona que puede tener una atracción física, sexual y afectiva con un hombre o incluso con una mujer. Aclaro, hasta este momento solamente estamos hablando de orientaciones sexuales. Ahora hablemos de identidades de género y expresiones de género. En ocasiones creemos o pensamos de que el transvestismo es una identidad de género y estamos en un error. El transvestismo, drag queen, como normalmente se ha articulado en los últimos años, no es una cuestión de identidad, es una cuestión de expresión de género. Y es más, la lucha de ellos solamente es en el ánimo de su feminidad o masculinidad. Pongo por ejemplo, si un servidor soy un actor y me contratan para personificar a una mujer, con el simple hecho de yo vestirme de mujer, no voy a alterar ni mi identidad ni mi orientación sexual. Y de hecho, la gran mayoría de transformistas, la gran mayoría son heterosexuales. ¿Qué tipo de brechas son aquellos? Solamente articulan una expresión de género. Contrario a ello, las personas transgénero y transexuales, ellas sí pugnan por una identidad autopercibida en el cual se les debe de garantizar en sus documentos oficiales, en el cual la única discrepancia que radica entre una persona transgénero a una persona trans es que las personas transgénero, ellas no deciden mutilar sus genitales, porque un genital no me va a hacer ni más no hombre ni más mujer. Y pongo por ejemplo, si yo tuviera cáncer de testículos y me mutilan mis testículos, ¿dejo de ser hombre? O contrario a ello, yo como mujer me mutilan mis mamas, ¿dejo de ser mujer? No, porque la identidad de género radica en cómo yo me identifico a mí mismo. Y esa misma pauta es la filosofía de las mujeres transgénero. Contrario a ello, las personas transexuales son las que sí optan en someterse a una cirugía de retroasignación para encuadrar y encasillar los cánones que la sociedad impone a lo que es el hecho de ser una mujer o el hecho de ser un hombre. Posteriormente a ello, hablar también que el grupo más vulnerable de la población LGBTIQ+ son las personas intersex. Las personas intersex somos o éramos las personas que anteriormente se nos decía que éramos hermafroditas.
Pero el término hermafroditismo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un término que solamente se le constituye a plantas y animales. Es decir, no estamos hablando de plantas y animales, estamos hablando de seres humanos. Y es a partir que se cambia la locución por personas intersex. Y las personas intersex somos las personas que nacemos con genitales internos o externos, tanto de macho o de hembra. ¿Y cuál es la transgresión hacia nuestros derechos humanos? Que sin nuestro consentimiento y solo la libertad de un médico y de nuestros padres, mutilan nuestros genitales, en el cual al día siguiente o pasando las fechas de mi proyecto de vida me doy cuenta que no están en armonía a mi identidad o a mi autopercepción, en el cual esta laceración radica a tratos crueles e inhumanos a personas intersex. Posteriormente, el término queer, a partir de Judy Butler en la teoría queer, manifiesta que son aquellas personas que desafían el binarismo de género, en el cual no se encasillan o no se identifican ni como hombres ni como personas. Al contrario, dignifican la dignidad humana del hecho de ser personas, sin alterar o afectar sus expresiones de género, binarias o no binarias. Y por último, las identidades culturales, que son las que radican en etnias, como son las Musher en la comunidad de Oaxaca o en América Latina, de los dos espíritus, en el cual son respetadas de acuerdo a la cosmovisión que radica en esas comunidades y pueblos originarios. Sin embargo, aún a la fecha, para la sociedad y quizás para gran parte del continente americano, persisten los estigmas del hecho de ser homosexual es aquella persona que se dice mujer. O en su caso, el hecho de ser una persona trans es aquella persona que se desnuda en las calles. O en su caso, de ser una mujer lesbiana, tiene que estar masculinizada. O en su caso, dedicarse al trabajo sexual, que repito, es un derecho sexual y reproductivo que las personas ejercemos. Y la única decisión radica en el consentimiento. Pero desafortunadamente este tipo de sesgos visibilizan y generalizan que toda la población LGBTIQ+, estamos encasilladas en este tipo de patrones, en el cual no podemos ser profesionales, académicos o en su caso, servidoras o servidores públicos. Bajo esta transición debemos de visibilizar quizás un enfoque más integral, libre de violencias y estigmas, en el cual las personas diversas, la gran mayoría, pasamos desapercibidas al ojo ocular de las personas. Porque nosotros tenemos otro derecho humano muy importante, que es a nuestra intimidad y privacidad. Nosotras, nosotros y nosotres no estamos obligados a revelar o a decir públicamente cuál es nuestra identidad, expresión, orientación o sexo. Eso radica en un consentimiento propio y una decisión particular, en el cual, con el ánimo de poder visibilizar de manera pedagógica, las personas que vemos en la lámina, todas son personas trans. Sin embargo, con esta dicotomía dentro de los marcos jurídicos de protección en materia de derechos humanos, sabemos que existen los roles de género, que conocidas también como el binarismo de género, en el cual ya etiquetamos objetos y colores, es decir, ya los tenemos sexualizados, en el cual al momento de cambiar esos objetos o ese tipo de colores, visualmente nos causa un daño visual. ¿Y ese daño visual qué significa? Los sesgos y el grado de violencia que hemos naturalizado al sexualizar ese tipo de insumos a los roles masculinos y femeninos. Repito, los colores, los objetos no deberían de estar sexualizados a ningún tipo de plataformas. Para un servidor, no puedo hablar de población LGBTIQ+, si no traigo a colación las corrientes feministas, porque debemos de agradecer y fortalecer que gracias a la lucha feminista es donde nace la lucha de la población transexual en Nueva York. Es gracias a ellas que impulsan la reivindicación y la visibilización de nuestros derechos humanos. Es por ello que para un servidor, las feministas que yo pugno, que han articulado la perspectiva de género inclusiva,
para no América Latina, para toda la comunidad internacional, radica en un primer momento por la antropóloga Margaret Mead. Margaret Mead estableció de que el género no es una construcción social. El género radica en la demografía, en el territorio que te encuentras. Es decir, dentro de los estudios que hizo esta antropóloga, se dio cuenta que en un sector de islas, las mujeres desempeñaban el rol de la casa y los hombres el cuidado de los hijos. Por tanto, oh sorpresa, entonces el género está articulado en la demografía, en el territorio en el cual te encuentres. Porque en el territorio en el cual te encuentres te asignan qué género vas a desempeñar, qué roles o estereotipos vas a articular, distintos a los que tenemos en las regiones latinoamericanas. Esa fue la aportación de Margaret Mead. Posteriormente tenemos una feminista que es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, en su obra El segundo sexo, estableció una frase muy emblemática que siempre traigo a colación en mis participaciones, y dice la letra: una mujer no nace, una mujer se hace, en el cual pugna a la construcción social y a los patrones que la sociedad te va a encasillar qué tipo de conductas debe de hacer una mujer, o en su caso qué tipo de patrones o conductas debe de hacer un varón. Es decir, te las asigna de manera social. Posteriormente a ello tenemos una antropóloga mexicana y catedrática de la Casa de Estudios de la UNAM, que es Marta Lamas. Marta Lamas ha establecido esta convergencia de radical hombre y mujer, y ella trae a colación el término de géneros no binarios para poder desfragmentar esa violencia simbólica que se realiza al conceder patrones y conductas exclusivas a hombres y patrones y conductas exclusivas hacia las mujeres. Y este mismo razonamiento lo refuerza Judith Butler en la teoría queer, en el cual significa algo muy importante, como previamente les he comentado, que es la dignificación de la dignidad humana y reconocernos como personas diversas que habitamos y transitamos en las regiones latinoamericanas. Para ello, estas corrientes filosóficas y antropólogas trajeron a colación el término de la interseccionalidad. La mayoría de las personas ya hemos escuchado el término de la interseccionalidad, pero muy pocas personas sabemos qué es la interseccionalidad. La interseccionalidad es esta brújula metodológica en el cual me va a encasillar qué sector son los privilegiados en la parte superior y qué sector son los que están en opresión y desventaja. Y oh sorpresa, dentro de ese tipo de la brújula metodológica, los que estamos en opresión somos la población LGBTIQ+. Pero ojo, la interseccionalidad también nos manifiesta que existe otro tipo de personas LGBTIQ+, que estamos presentes. No ver o no entender que el hecho de la población LGBTIQ+, que se vende socialmente o públicamente, que es aquel hombre homosexual privilegiado o aquella mujer lesbiana privilegiada. No, la interseccional rompe este tipo de sesgos y visibiliza que existe población LGBT migrante, población LGBT con algún tipo de discapacidad, población LGBT con una situación de salud, población LGBT con una identidad cultural, o en su caso también población LGBT pobre, en el cual articula los grados de vulnerabilidad que puede estar una persona que integra ese sector. Por ejemplo, el hecho de yo ser una mujer indígena, lesbiana y con discapacidad. Y es ahí donde debe de cambiar los enfoques diferenciados y la perspectiva al momento de garantizar sus derechos humanos. A la fecha, Naciones Unidas, al corte, lo hice el día de ayer en la noche, para poder verificar que aún a la fecha existen países a nivel internacional que, claro, no violentan, criminalizan
penalmente a las personas LGBTIQ+ a la fecha, y son todos los países que están de color rojo, y en algunos de ellos la pena es la pena de muerte, en el cual estaríamos hablando de que, si bien es cierto, ha habido avances, aún siguen grandes desafíos que la comunidad internacional debe de articular, tomar cartas en el asunto para poder garantizar sus convergencias en materia de derechos humanos. Hablamos desde el inicio de derechos humanos, y lo importante ahora es, ¿y qué son esos derechos humanos? Sabemos y entendemos que todas las personas tenemos derechos humanos, pero la pregunta es, ¿y realmente sabemos qué son derechos humanos? Sabemos que los tenemos, pero ¿sabemos qué son? Debemos de entender que los derechos humanos son aquellos derechos, libertades, prerrogativas que tiene toda persona. Aclaro, toda persona. ¿Y quiénes son personas? Las que pertenecen a la raza humana. ¿Y quién más pertenece a la raza humana? La población LGBT. Por tanto, entonces la población LGBT tiene derechos humanos, en efecto, por el simple hecho de pertenecer a la raza humana, de tener esa titularidad del hecho de ser persona. Y que esos derechos humanos van a ser esos estándares o esas libertades mínimas, básicas e indispensables que van a hacer posible el crear o fortalecer el proyecto o la aspiración que tiene tal persona, y que el Estado tiene la obligación, a través de sus garantías, articular los mecanismos para hacer posibles esas proyecciones de las personas que gozan de derechos humanos. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy en presencia de un derecho humano? Muy simple, es como una receta de cocina. Para un pastel necesito unos ingredientes. Es lo mismo en materia de derechos humanos. En derechos humanos necesito solamente 4 ingredientes. Uno de ellos es la universalidad. Es decir, los derechos humanos se deben garantizar en cualquier parte del mundo. Ojo, solamente va a cambiar su aplicación, porque podemos traer a colación, ¿por qué en Israel no se garantizan los derechos a la mujer? Si tú me estás diciendo que los derechos humanos son universales, sí, pero existe el margen de apreciación nacional, y el margen de apreciación nacional estipula que cada comunidad internacional o cada continente, para que nos quede más claro, tiene su propia costumbre, ideología, cultura y sociedad, y por tanto, bajo este tipo de... Toma la ruta, ruta al aire. Muy bien, pues esto fue parte de la conferencia del experto en diversidad sexual, Benjamín González Mauricio, y al final de esta charla, el consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz precisó que este es un primer evento en la ciudad fronteriza donde se tratan estos temas, y adelantó que en próximas fechas se realizarán mesas de trabajo en todo el estado para analizar, junto a las personas representantes de esta población en la entidad, las medidas afirmativas que puedan activarse en el proceso electoral 2024. Ya se han realizado diferentes actividades con la población LGBTIQI+, de Chihuahua, de Delicias, de Camargo, y recientemente este foro que se realizó en Ciudad Juárez. Como ya lo precisó el consejero electoral Luis Gutiérrez, este trabajo se seguirá realizando para precisar qué hará el Instituto Estatal Electoral a favor de esta población en cuanto a derechos políticos y electorales. Este es parte del mensaje del consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Toma la ruta, ruta al aire. Como sabemos, la democracia es no solamente un régimen político respecto al cual se desprende el cómo llegan nuestros gobernantes al poder y cómo lo ejercen, sino que en términos de la propia Constitución General del país, es también un sistema a través del cual se busca el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población. Con base en estas nociones, podemos comprender la relevancia que cobra la vigencia de la democracia en nuestro acontecer diario, pues en sus términos, todas las personas somos igualmente relevantes para la consolidación del Estado que buscamos construir, un Estado en el que todas las personas puedan gozar y ejercer sus derechos a plenitud. La vinculación entre estas dos definiciones se da, en una de sus dimensiones más trascendentales,
a través de la existencia de los derechos políticos y electorales. Pues una vez que nos involucramos en la toma de decisiones colectivas, ya sea a través de la elección de nuestros gobiernos, en lo que se refiere a la democracia representativa, o a través de la incidencia en la generación de leyes o políticas públicas, en lo que se refiere a la democracia participativa, podemos sentar las bases necesarias para impulsar el respeto a todos y cada uno de los derechos que nos son propios como seres humanos. Es por ello fundamental que ejerzamos nuestros derechos ciudadanos, pues al votar, ser votadas, ocupar cargos en instituciones gubernamentales o al intervenir en mecanismos de participación ciudadana, estaremos en posibilidad de concretar cambios en la realidad de nuestro Estado y de nuestro país. La situación particular que viven los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad es un claro ejemplo de cómo la poca o nula posibilidad del ejercicio de estos derechos genera escenarios sumamente desfavorables para la existencia de condiciones de vida digna. La discriminación, la segregación y los crímenes de odio son solo algunos de los casos que se presentan en consecuencia de este fenómeno y que en términos de las bases ideológicas y pragmáticas de una democracia no pueden seguir presentándose. Es por esto que para el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es fundamental fomentar este tipo de encuentros, a través de los cuales la sociedad civil organizada, en este caso con las representaciones de la población LGBTTIQ+, y ciudadanía en general, puedan contar con más y mejor información que siente las bases para impulsar su involucramiento en los temas cívicos en Ciudad Juárez, en Chihuahua y en México. Agradezco enormemente a mis compañeras y compañeros consejeros, a la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Yanko Durán, por siempre generar espacios como este en los que se fomente el régimen democrático en el Estado. Por supuesto a nuestro ponente, Benjamín González, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, una institución que siempre ha sido aliada en muchísimos temas, siempre están coadyuvando con nosotros, doctor Pineda, muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Y por supuesto a todas, a todos y a todes, a la ciudadanía de Ciudad Juárez, una población siempre atenta e involucrada en estos temas. Esperamos que sea de provecho para ustedes y que sienten las bases para su participación política de manera mucho más activa en el Estado. Muchas gracias. Toma la ruta, ruta al aire. Estas fueron las palabras del consejero Luis Eduardo Gutiérrez. Y por mi parte es todo. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto haber estado con ustedes aquí en Ruta al Aire. Les invito a que sigan sintonizando el 88.1 de Radio Universidad y también nos visiten en las plataformas digitales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde encontrarán mucha información sobre democracia, sobre participación ciudadana, educación cívica, derechos humanos y todo lo que tiene que ver con el quehacer ciudadano. Gracias, hasta pronto. Esto fue Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por esta frecuencia universal.